Hola a todos, soy Cabo, soy su consenso favorito y para quien no lo sepa, en Twitter publiqué que a lo mejor comenzaba a subir speed paints prácticamente porque pues a veces me la paso dibujando, otros días no, buscando entre todos los retos posibles con los cuales podría inaugurar esta sección que se llama Platicando mientras dibujamos con speed paint de fondo. ¿Hay algún nombre para este tipo de cosas? En fin, no importa. El caso es que entre las muchas cosas que estaba buscando, inicialmente buscaba un reto para hacer con mi amigo Benme, algo así como ese tipo de retos donde cada uno tiene que dibujar un ojo y luego alguna parte que más les guste como dibuja el otro, viceversa, no sé. Estaba buscando, sin embargo no lo encontré, pero me encontré con el challenge o reto de mis Stage of Life, algo así como mis etapas de vida, supongo que sería la traducción correcta, que consiste en dibujarte. Y como es el mes de mi cumpleaños, porque es Kao marzo, Yuki, sinceramente sí pensé que sería una muy buena idea. Sin embargo, no me gusta decir mi edad, es decir, no es como que tenga algo de qué avergonzarme, pero prefiero que mantenga eso como un misterio, ya sea que tenga desde los 18 hasta los 95 años, porque no quiero todavía que descubran que soy un señor de 45 años fingiendo ser una chica con un filtro de voz. En fin, continuando con esto, el caso es que esto se trata de dibujar 4 etapas de tu vida. Vi que muchos artistas lo hacían con edades específicas, yo decidí escoger infancia, mi adolescencia, cuando recién estás un poco miado pero ya se te considera un adulto y el SAT está persiguiendo tus calzoncillos, y el presente. Debo decir que esto fue demasiado complicado de dibujar, puesto que, para quien no lo sepa, yo tengo muchos problemas con dibujarme a mí misma. Es la razón por la cual uso un avatar de erizo, ya que yo misma no suelo percibirme a mí misma como algo o alguien. Usualmente solamente soy pues un monito con una planta en la cabeza. Me gustan las plantas, en fin. Vamos a empezar entonces con este maravilloso reto después de esta no corta introducción. Mientras tanto, pues les tengo que ir contando datos y ya veré qué se me ocurre contarles de cada edad. Supuestamente tengo una buena memoria, pero puede que no tanto si lo fuerzo. Bien, comencemos con esta parte del dibujo. La verdad es que escogí cuando era pequeña y decidí dibujarme con este icónico suéter, al menos lo es para mí, ya que tengo una foto de la cual tengo muchísimo cariño cuando mi papá me pide que asuste a la cámara, porque mi papá, en vez de pedirnos que sonriéramos, nos pedía hacer como monstruos, así como espantarlos. Así que realmente tengo muy buen recuerdo con este suétercito que decía osos, osas y rosas. Algo así como una rima, supongo. La verdad es que cuando era niña me costaba muchísimo trabajo hablar, no solía hablar con nadie, sentía que estaba muy fuera de lugar entre los niños de mi edad, sentía que yo me preguntaba cosas que quizá ellos no tanto, a veces sentía que eran muy predecibles las interacciones que podría tener con ellos, así que evitaba quedarme en lugares donde pudiera llegar el extrovertido a adoptarme, ya que me sentía fuera de lugar y no sentía que encajara con los juegos que ellos querían jugar y que yo sabía. Normalmente me encontraba a mí misma sorprendida, o más bien nada sorprendida, con haber acertado en que si me ponía en cierto lugar, tal persona me hablaría y empezaríamos a hacer X o Y cosa. En ese entonces empecé a dibujar, era bastante curiosa con todo el tema de cómo se mezclaban los colores, pasión que mi papá claramente instruyó muchísimo, ya que él era un licenciado en artes plásticas. La verdad es que me gustaba mucho que me cargaran de caballito. No solía convivir mucho con mi hermana hasta donde recuerdo, es decir, normalmente ella estaba en su cuarto escuchando música con una de esas radios bastante pesadas y grandes, mientras yo me quedaba en el cuarto de mi mamá, que era donde dormía, viendo la televisión, Cartoon Network, todas esas cosas. Realmente mis pasatiempos no eran demasiado grandes, es decir, no solía salir a jugar con otros niños porque directamente no tenía muchos amigos, salvo con mi hermana quizá, pero como ella tenía sus amigos, solía yo más estar algo así como en los columpios mientras ellos jugaban. ¿Qué otra cosa puedo decirles de esta etapa? Pues que en ese entonces mi cabello era bastante más claro, según mi mamá dice, así como también me comenta que pues no me gustaba bañarme, es decir, si tengo recuerdos de esto, le huía bastante a la regadera, más que nada porque me gustaba que me persiguieran para meterme, y porque en realidad me daba un poco de flojera bañarme. No tanto porque pensar algo así como wow, no, viva la mugre, era más bien como ay, ¿es en serio?
vamos a bañarnos, o sea... Debo decir que tengo bastantes recuerdos extraños y muy mezclados de la infancia, es decir, algunos son muy buenos, otros son bastante malos. Uno de los muy buenos que tengo sería el hecho de haber tenido un perrito cuando era pequeña. Y uno de los malos diría que en general debe haber sido mudarme bastante tiempo y haber pasado gran parte de mi infancia sola sin poder socializar correctamente, ya que si de pronto socializaba tenía que ser con alguien igual de tranquilo que yo, y si era con alguien más extrovertido se me salía un lado extrovertido que no esperaba de mí misma, que incluso llegaba a incomodar al resto de niños, así que pues eso. También quise diferenciar un poco cada etapa de mi vida pensando en cuáles serían mis comfort character o kins, no sé cómo se les conozca ahora, pero serían como personajes con los que o me sentí identificado, me gustaban mucho, y en esta parte de mi vida yo diría que me identifico mucho con el conejito callado porque es callado, y con Teach porque es un hermano mayor, porque es un hermano menor el cual normalmente está solamente con su gatito y no suele interactuar con las personas. Y con sus hermanos pues suelen hacerlo un poco de lado porque es el menor y está chico, y sus papás pues andan de sus cosas. Sí, también siento que tenía mucho su outfit en realidad. Ahora llegamos con la etapa más cringe de mi vida, más ecchi. Sé que mi outfit no lo representa, de hecho tuve un poco de problemas para elegir con qué outfit dibujarme, ya que en esta época debo decir que obviamente mis papás no eran personas que tuvieran dinero para poderse costear ropa que a nosotras nos gustara, ¿saben? Así que esta chamarra en específico es una chamarra que me gustaba bastante por los colores. Esto era lo más cercano a una paleta de colores linda que yo tenía en todo lo que era mi guardarropa en general. También me gustaba muchísimo usar faldas, aunque solamente tenía 2 y eran como de este tipo que son como de holancitos muy extrañas. O sea, son modas de esa época, ¿ok? La verdad es que no tenía muchísima ropa y, por ejemplo, este short con el que me dibujé era un short que era de mi hermana, entonces me quedaba bastante grande del ancho de las piernas y un poco también de lo de la cintura, pero pues eso lo arreglabas con un cinturón. Mientras que, por ejemplo, también las calcetas eran heredadas de mi hermana. Estas calcetas todavía las tengo y me gustan muchísimo. No las he tirado porque estoy esperando encontrar un modelo similar, ya que me gustan mucho los colores que tiene, aunque incluso ahora siento que yo no estoy tan identificada con el concepto de medias rayadas. En fin, ¿qué puedo decirles de esta época? La verdad es que me gustaba muchísimo el anime y solía proyectarme mucho en los personajes, por decirlo así. Trataba de entenderme mediante los personajes que consumí en ese momento, como podrían ser Cheki Nanami de Danganronpa, que me identificaba mucho con ella porque no tiene mucha personalidad, por decirlo de alguna manera, y yo me sentía de alguna manera así. Sin embargo, es buena persona, entonces se me hacía como linda y era como un comfort character, quizá más que un me identifica, sería como un comfort character. Quien sí me identificaba bastante era Ayano Tateyama del anime de Mekaku City Actors, en ese entonces solamente conocido como Kagero Project. La verdad es que me identificaba mucho con este personaje por el hecho de que no suele expresar mucho sus preocupaciones, y cuando yo lo hacía, por ejemplo, era de una manera, considero, bastante explosiva, no en el aspecto de que me pusiera a romper cosas, sino en el aspecto de que podía llorar muchísimo tiempo. Es aquí donde siento que se hicieron más notorios mis cambios de humor, es decir, siento yo que tenía no sé cuál sea la palabra en español, pero sería como Sisak mood, o sea, algo así como que podía estar muy feliz y de repente muy triste. Quiero pensar que era mucho por las hormonas, ya que yo incluso llegué a no tener la regla durante 6 meses sin ningún tipo de sospecha, me refiero, solamente estaba adolescente, no había por qué preocuparse de que pudiera ser un embarazo, pero no quita que hubiera sido extraño que se hubiera desaparecido tanto tiempo. También he de decir que en este momento intentaba ser mucho más sociable que antes, así que por lo menos considero que mi personalidad sería bastante parecida a la de Kaori Miyazono del anime de Your Lie in April en ese entonces, o al menos para mí era alguna especie de aspiración ser como ella. Me gustaba muchísimo, era un poquito violenta incluso como ella con la persona que me gustaba porque jajaja, comedia. Y debo decir que tampoco me enorgullece mucho esa parte de mi vida, es decir, tomé muchas decisiones bastante equivocadas con las personas, pero no creo que haya alguien que se sienta muy orgulloso de su adolescencia. Sinceramente es el momento donde más estás explorando no solo tu personalidad, sino considero que también cuál va a ser la orientación moral con la cual vas a estar. Se ponen en juego tantas cosas que estabas ignorando antes que parece muy complicado elegir y terminas experimentando entre varias cosas. La verdad es que no me siento muy orgullosa de este tipo de actitudes que llegué a tener. Sí me da bastante cringe, pero
Pero debo decir que también es algo agradable recordar y pensar en que pues todo fue para mejor, ¿saben? En realidad era una persona bastante triste, es decir, yo tenía en ese entonces problemas de autolesión, no comía para nada, también tenía un horario de sueño bastante resquebrajado, es decir, podía dormir bastante poco, lo cual me llevaba también a no tener mucha energía durante las clases, pero no considero que eso me volviera una persona tonta, simplemente yo ya era distraída y el sueño lo hacía un poquito más fuerte. También recuerdo tener mucho el hábito de comer dulces de manera compulsiva. Al inicio era un poco y después se convirtió prácticamente en una dependencia al azúcar. Gracias a Dios ya no soy esa persona, pero sí debo decir que la CAO de esta época de mi vida debió haberla tenido muy complicado y si yo pudiera le daría un abrazo. Sinceramente siento que incluso las decisiones equivocadas que tomó quizá pudieron haber sido un poco más, ya sabes, un poco mejor si hubiera tenido quizá un poco más de herramientas en realidad. Llegué a ser muy buenas amigas en ese entonces, así que en realidad creo que valió bastante la pena. Tuve muchos recuerdos bonitos, solía jugar a las escondidas con ellas, aún teniendo pues cerca de 15 años, ¿saben? O sea, en realidad sé que se veían como cosas muy infantiles, o al menos así las hacían denotar los otros compañeros, pero a mí me gustaba mucho. También nos solíamos pegar cositas en la cara, nos solíamos ir a la cafetería, no sé, o sea, en realidad nos reíamos mucho. Era bastante agradable. Tuve un grupo de amigas como de unas 5 personas aproximadamente, sin contarme a mí. También ahí fue cuando descubrí que en realidad me gustaba bastante compartir con los demás. Es decir, si no podía ser parte de ellos porque no me sentía como tal, en realidad me gustaba muchísimo estar ahí para ellos. No sé si hay una manera de explicar este sentimiento, pero eso prácticamente. Me gustaba mucho hacer detalles anónimos por las demás personas, como mandarles cartas de ánimo anónimamente, incluso si no los conocía. También me gustaba muchísimo llegar antes al salón a limpiarlo para que mis compañeros tuvieran un espacio limpio. Y en general me gustaba mucho estar leyendo, me gustaba la lluvia. También aquí es cuando dibujé bastante más, es decir, todavía tengo dibujos de esa época, aunque no son muy bonitos, que digamos. Pero pues eso, en realidad es una etapa de mi vida que me da un poco de vergüenza aceptar que está ahí, y actualmente estoy trabajando por aceptar que los errores que cometí y las mensadas que dije, las mensadas que hice, pues son parte de lo que tuve que pasar para ser quien soy hoy. Bueno, llegamos a el tema de la adultez temprana o adultez miada, o no sé cómo le quieran decir. Por eso esta época donde todavía no le estás agarrando mucho la onda al adulto posteo, así que no tienes muchas herramientas. Nadie te dice cómo ser un adulto y nadie te dice cómo dejar de ser un adolescente, ya que legalmente se te considera uno, pero biológicamente sigues sudando hormonas adolescentes. Verán, en esta época ya tenía edad suficiente para trabajar, así que decidí trabajar lo más pronto posible, después de haber fracasado en intentar entrar a la universidad. Sinceramente me sentí bastante deprimida, sentí que al no estar siguiendo como la ruta establecida, ¿sabes?, que tiene una persona, yo era un fracaso. Sé que puede sonar como muy deprimente, pero es que así era como yo lo sentía, así que me metí a un trabajo que en realidad no pagaban demasiado y era de tiempo completo. Era bastante abusiva la jornada, ya que muchas veces ese tipo de trabajos no tienen muchas cosas que hacer durante el día, aunque siempre lo que te dicen en trabajos de tipo tienda de ropa es que siempre hay algo que hacer en esta tienda, pero les preguntas qué y te dicen una wea que puedes acabar en 30 minutos, entonces es como, y cuando acabe esto, ¿qué voy a hacer? O sea, explícame todo lo que tengo que hacer. Para mí funcionaba así, era como, por favor, dime de pi a pa qué tengo que hacer en toda mi jornada. No me sirve esto de estar buscando sutilezas acerca de que no está bien doblado ese pantalón y por eso tengo que redoblar todo. Además era raro, no entraba nadie a comprar, en fin, no importa. Tuve ese tipo de trabajos aproximadamente todo el tiempo que fue esta época de mi vida, hasta llegar al trabajo donde más tiempo permanecí. Y la verdad es que nunca me despidieron de un trabajo por incumplimiento de algo, es decir, en ambos fue porque eran contratos temporales, y en el último, cuando ya era un contrato definitivo, fue más el hecho de que hubo un recorte por pandemia y todo eso. Pero eso es historia para otro costal. La verdad es que siento yo que tengo mucho más relacionada a esta época de mi vida al último trabajo que tuve, que fue precisamente este último que mencioné, el del recorte personal que tuvimos durante la cuarentena. La verdad es que se me hizo muy extraña esa época ahí, ¿saben? O sea, me contrataron porque dijeron que yo tenía como
una chispa muy bonita y que ellos querían eso en la plantilla, aunque era un poco complicado puesto que yo soy una persona bastante tímida. No entiendo mucho cómo podía yo haber hecho eso, además de que las demás personas solían regañarme bastante. Me sentí bastante tonta, sin embargo, uno de mis compañeros al cual le guardo muchísimo aprecio, considero que es un amigo actualmente, me dijo que yo solía hacer de corazón todas las cosas y es que esa era mi gracia prácticamente, hacer con mucho amor y cariño cada cosa que hacía, incluso si se trataba simplemente de, pues, ya saben, etiquetar ropa, procesarla, colocarla, todas esas cosas que tienen que hacerse con tienda cerrada para que los clientes lleguen y ya esté todo colocado, incluido la limpieza. También tengo un par de anécdotas graciosas con que una vez me tocó destapar una tubería, la del baño, sí, una historia muy curseada, también la dejaremos para otro momento. Ahí también fue cuando más siento yo que estaba en el pico de mi tristeza. Solamente, como les digo, me sentía como un fracaso, pero me refugié en hacer lo mismo todos los días durante muchísimos años. Así que creo que mis comfort characters en ese momento y uno que asociaría a mucho mi personalidad sería Chise Hattori, que era mi comfort character, además de ser un personaje con el que me identificaba fuertemente por varias cuestiones personales que no voy a mencionar en este video, pero digamos que teníamos bastantes cosas en común ella y yo. También en el caso de Miyo Saimori, que es un personaje que salió más recientemente en estos últimos tiempos, de hecho creo que salió el año pasado su anime. Realmente mi personalidad se asemejaba muchísimo a ella, es decir, una persona bastante tranquila, visiblemente triste, pero aún así que se esforzaba todos los días por hacer las cosas. No quiero decir que estaba sola, es decir, claro que tuve a personas apoyándome, aunque debo decir que se vieron reducidas bastante a comparación de la cantidad de personas con las que solía hablar en la preparatoria. Y también debo de decir que durante mucho tiempo ya no me sentía ni siquiera bien conmigo misma físicamente. La ropa que tenía poco a poco se fue convirtiendo en la ropa que me regalaba mi mejor amigo, que era bastante más alto que yo, de una complexión bastante diferente a la mía. Así que simplemente tenía como este tipo de outfit súper así todos los días. No me sentía nada bonita. Quise dibujar este pasador de fresitas, porque esos son los pasadores que me compró mi mamá una vez que estaba caminando y le parecieron bonitos. Y no recuerdo si todavía los tengo, pero la verdad es que eso se me hizo muy bonito, ya que a mí me gustaba muchísimo todo el tema de tener como pasadores en la cabeza. Aunque no sabía peinarme, no le prestaba mucha atención a mi apariencia física porque ¿para qué? ¿Para qué? No tenía nada de sentido verse bonito o verse diferente. Simplemente me refugiaba en hacer todos los días lo mismo. Despertar, ir al trabajo, ir a casa y volver a dormir. No solía hacer muchas cosas. Si acaso iba al cine de vez en cuando y eso era algo que también me gustó mucho tiempo hacer. También fue una época donde me desaparecí bastante de mi canal de YouTube principal porque no tenía computadora, tampoco tenía celular, así que digamos que era una vida bastante curiosa. No creo que sea la peor etapa de mi vida, sin embargo debo de decir que afronté muchas cosas bastante complicadas, bastantes decepciones, traiciones, no solamente de los demás, sino de mí misma. Y las cosas terminaron un poco por complicarse muchísimo y aún a días de hoy hay cosas que siguen resonando en mi corazoncito de esa época. Pero también hay cosas buenas que se quedaron de esa época, o al menos es lo que me gusta creer. Finalmente hemos llegado a el presente. Quiero decir que en realidad se habrán dado cuenta que el estilo de dibujo estuvo bastante irregular, por decirlo de alguna manera, y es porque, como mencioné al inicio del video, me cuesta mucho dibujarme, normalmente no suelo hacerlo y termino como si ¿saben? Es como este mito de que si te ve, bueno, ni siquiera es un mito, esto de que si te quedas viendo demasiado tiempo al espejo comienzas a notar cosas y tu cara va viéndose diferente. Es algo por el estilo, solo que con el dibujo comienza a ser muy complicado dibujarme a mí misma. Por lo cual, la verdad es que lamento mucho que sea tan inconstante e inconsistente el estilo de dibujo en este video. Pero bueno, llegamos a la parte del presente. Esta parte está caracterizada porque creo que actualmente, con la edad que tengo, he aprendido muchísimas cosas.
Ahora siento que soy una persona que es capaz de cuidar al resto de personas, aunque sea en una mínima parte, a diferencia de ser alguien que constantemente necesita ser cuidada y apoyada para todo. No es como que no pueda hacer las cosas sola ahora o antes, simplemente es que ahora cuando recibo ayuda, aunque es muy complicado aceptarla la mayoría de veces, sé que viene de personas que no están esperando nada a cambio. También debo decir que pasé por un par de situaciones bastante complicadas en esta época de mi vida, pero estoy bastante conforme con el resultado de la persona que estoy siendo. Sinceramente, a pesar de que hay un montón de cosas que todavía hay que arreglar, como el tema de lo mal que quedó mi horario tras la pandemia, muchísimas cosas que ya venía arrastrando, simplemente intenté refugiarme y alejarme de ellas. El ir confrontando cada una de estas cosas es toda una odisea para mí a día de hoy. Pero estoy conforme, creo que me hice una persona bastante amable, bastante empática. Al inicio sentía que tenía mi corazón completamente bloqueado, incluso no podía, ya saben, entender a las personas. Solía ser bastante brusca con mis opiniones antes. Sin embargo, ahora me siento bien. Siento que ya puedo aceptar muchas circunstancias de las personas. Y me alegra haber dejado de cubrir mi corazón con una coraza de moralidad y esto, de lo que está bien y lo que está mal. Me alegra aceptar que estoy más cerca de ser la persona que tendría que haber sido cuando era niña, si no me hubieran pasado todas esas cosas horribles que me pasaron durante, pues, justamente este periodo donde no eres un adolescente, pero estás a punto de convertirte en uno, hasta pues la adultez miada, la adultez temprana. Me alegra mucho saber que retomé todos los principios que tenía cuando era niña. Me alegra mucho saber la persona en la que me estoy convirtiendo, y me alegra muchísimo porque sé que aunque es un trabajo que se puede solamente dar mérito a uno mismo, porque nadie cambia a nadie, en realidad sí estoy bastante influenciada por la mayoría de personas que he conocido gracias al streaming, gracias a esto de estar aquí en redes sociales, así que espero que me sigan apoyando muchísimo durante todo este recorrido, ya que esto es algo que me gusta mucho hacer. Me gusta muchísimo estar aquí, no sé, es divertido y es lindo. He conocido personas muy increíbles, tanto en mi equipo de moderación como en el equipo de los ericistas, lurkers y los que están siempre ahí bailando y danzando. He conocido personas increíbles, me han ayudado a crecer. Llevo tomando terapia desde hace 2 años, encontrando varias cosas de mí misma que son complicadas todavía de desenredar. Es muy complicado sanar cuando ha pasado tanto tiempo y la herida parece cada vez más y más imposible de llegar a suturarse. Pero es agradable saber que están aquí todos aquí, sí, perdonen, me pongo emocional y me pongo nerviosa. Es agradable saber que están todos ustedes aquí conmigo. En realidad estoy bastante contenta, como les dije. Siento que actualmente soy una persona bastante más tranquila de lo que era en mi adolescencia, y aunque no puedo decir que soy la persona más feliz, sí puedo decir que soy la más agradecida en general. Estoy muy agradecida de las cosas que tengo. Puede que no sean, pues, tantas, quizá como estoy aspirando a que sean, pero sí tengo muchas personas amables y lindas a mi alrededor. Tengo una capacidad para entender a los demás mucho más grande, y me alegra muchísimo estar trabajando en el tema de que sea más fácil llorar para mí, que fue un tema que tuve que suprimir debido a las constantes críticas que recibí durante mi infancia y adolescencia sobre que esto podía considerarse como una manipulación emocional. Estoy muy contenta de también poder haber perdonado a las personas que me hicieron daño durante el tiempo pasado. Y pues trabajo en perdonarme a mí misma, que es lo más complicado. Al final de cuentas, me alegra haber retomado un poco de todo esto. Si tuviera que describir cuáles son mis comfort characters o personajes con los que me identifico, sinceramente no me encanta hablar de este tipo de cosas, ya que siento que se puede percibir un poco raro el decir como, ay, me siento como identificado con este personaje, o este es mi comfort character. Así que solamente por esta sección me lo voy a saltar. Espero que lo entiendan, no quiero ser percibida de alguna manera como que me estoy echando flores o algo por el estilo con el tipo de personajes con los cuales me gustan ahora. Pero bueno, puedo decirles un par de personajes que en realidad me gustan, aunque no lo sé, no sé si me han inspirado de alguna manera, pero
sí, creo que no se me vienen muchos personajes a la mente. Creo que debería de consumir más contenido multimedia. Pero bueno, me identifico con una plantita. A veces me habría gustado ser solamente una plantita, que tuviera que ser siempre cuidada y querida por mi mamá. Incluso si no podía comunicarme con ella, me habría bastado recibir su cariño, que mi papá saliera a platicar conmigo, que mi hermana le dijera a mi mamá cómo estaba la planta y todo eso. Yo habría sido feliz con eso. Pero sé que soy una persona y tengo las responsabilidades de un ser humano conmigo y con los demás. Así que por eso la plantita en la cabeza es bastante simbólica para mí. Creo que es lo que podría dejarles en lugar del personaje. Bueno chicos, aquí están los dibujos terminados. Espero que les haya gustado este video. La verdad, no sé qué tanto haya dicho, si saben algo más de mí ahora. También no sé si etiquetar a alguien para decir que lo haga, por decirlo así, aunque no sea en formato de video, pero está abierto a cualquiera que lo quiera hacer. La verdad es que me gustaría muchísimo ver. Si lo llegan a hacer, por favor, compártanmelo. Y también decir que pues muchas gracias por el tiempo que estuvieron aquí escuchándome. Espero que alguien se haya entretenido cuando menos o me haya tenido de fondo mientras hacía que hacer, tarea o algo por el estilo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gusta, es probable que siga haciendo este tipo de contenido. Y no sé qué más decirles, muchas gracias. Por favor apoyen mucho el video, ya que imagino que YouTube me tiene un poco shadowbaneada, así que cuento con todo su apoyo para comentar y darle me gusta al video. Y si son nuevos en el canal, pues, o si apenas se enteran que tengo canal, pueden suscribirse. Sería bastante lindo y me gustaría leerlos también. Me gusta mucho esto de estar aquí en redes sociales por la cantidad de conexiones que puedes generar con las personas mediante los comentarios y, ya sabes, el compartir una idea. En fin, eso. Cuídense mucho, les hablo como mi Sorizo de confianza y los estoy viendo, si no es que en otro video, también en Twitch. Así que bye bye, revisen la descripción y sí, los quiero mucho. Adiós.